El bloqueo inmortal, famosa partida conocida por el tema del bloqueo, donde Ninsowi contra Tartakower reagrupa sus piezas en torno a las debilidades del adversario para finalizar con la conquista de material. Para salir victorioso, Ninsowi tuvo que derrotar a Tartakower, que solo había perdido 2 partidas de las 20 rondas anteriores. Comenzó la partida con los movimientos de 4, caballo F6, C4, G6 y F3. Aunque parezca mentira, esta jugada, que se ha realizado también en la actualidad para evitar la defensa Grunfeld, ya fue jugada en esta partida en el año 1929. Es un movimiento inusual realizado específicamente para evitar la defensa Grunfeld cuando las blancas, en lugar de ese movimiento, juegan caballo a C3 y las negras responden D5. Pero D5 aún se puede jugar. Curiosamente, la jugada F3 se conoce como el método anti-Grunfeld de Alekhine, ya que él la adoptó en su primer partido contra Bogolyubov, que tuvo lugar también en el año 1929 en un torneo después de Karlsbad. Las negras continuaron con su plan de India del Rey, alfil G7, pero como habíamos mencionado, el avance D5 es perfectamente jugable y en la actualidad muchos grandes maestros la han realizado. Seguimos entonces con alfil G7, donde Tartakower se adhiere estrictamente a una configuración clásica de la defensa india del rey, con el avance del peón a D6 y posteriormente E5. Las blancas llevan a cabo su plan con E4, D6, caballo C3, enroque, alfil E3. Hemos llegado por transposición a la variante Samish contra la defensa india del rey. El negro respondió con caballo DB a D7. Una jugada bastante pasiva que permite una respuesta interesante de las blancas, que es caballo H3, con la intención de jugar esta pieza hasta la casilla D3 vía F2, con el objetivo en un final de avanzar, apoyar el avance C5, característico de estas posiciones de la India del rey, donde las blancas tienen su acción fundamentalmente en el ala de dama. Seguimos con E5, atacando el centro, que es el plan normal de las negras. Aquí precisamente el inconveniente de caballo de B a D7 es que las negras no pueden capturar el caballo de H3 rompiendo la estructura de peones. Así que por eso caballo de B a D7 es poco jugable y recomendable. Seguimos con el avance del peón a D5 y A5. Con esto las negras están intentando salvaguardar la casilla C5 para ubicar allí su caballo sin que sea molestado con el avance B4. Caballo F2. El caballo aquí en realidad está mucho mejor que en la casilla E7, donde para llegar a D3 tendría que ir a C1 y a D3. Además, desde F2 él sobreprotege E4 y en cualquier momento también puede ayudar al avance
del peón a G4. Es una de las ventajas de poseer el caballo en la casilla F2. B6, considerado un error. Aquí Ninzowitsch había recomendado, en lugar de B6, el salto del caballo a H5, que tiene mucha más lógica porque pretende realizar el avance F5 característico en la defensa india del rey y no debilitar con su avance de peón a B6 la estructura de peones del ala de dama. Por lo tanto, intente no mover peones en el flanco donde usted está débil. Eso es lo que ha pasado aquí y por eso se le indica como error. Las blancas continuaron con dama D2, caballo C5. Una vez más, Ninzowitsch sugirió en este momento caballo H5 como la mejor jugada. Por ejemplo, ahora G4 sería un error por el sacrificio típico de peón en F4. Caballo F4, alfil por F4, sacrificio que no se puede realizar si el caballo blanco estuviese en E2, por supuesto, porque aquí, después de estos cambios, las negras tienen un gran poder de las casillas negras gracias al peón y tienen una tremenda compensación por el material entregado, un peón, en términos de control de las casillas negras y un juego activo de pieza. Después de la jugada 10, caballo H5, indicada por Ninzowitsch, creo que el mejor camino para las blancas es el viaje del caballo hacia el centro con caballo D3, F5 y enroque largo, sacando a su rey de la zona de peligro con la máxima velocidad, lo más rápido posible. El poco imaginativo movimiento del texto que se hizo en la partida B6 le permite a Ninzowitsch crear exactamente el tipo de posiciones que debía haber estado anhelando en la última ronda crucial. Me refiero a una posición de bloqueo donde solo las blancas tienen posibilidades de ganar, en vista de la falta de ruptura de peones de las negras. Y las negras no tienen ningún contrajuego activo absoluto. Por lo tanto, seguimos con la partida donde después de B6 el negro comete otro movimiento dudoso con caballo C5 que fue respondido con alfil G5. El primer eslabón de una cadena de movimientos diseñado para restringir el avance F5, podemos decir para siempre. Este motivo de fijación, en circunstancias ligeramente diferentes, se ha convertido en uno de los métodos más populares para combatir la defensa india del rey. Las negras continuaron su desarrollo alfil D7, que es un error. Después de este tercer error, las blancas obtienen un control ganador de la posición. Era mejor desclavarse y jugar en este momento dama D7, aunque las blancas siempre siguen mejor. Tras el movimiento alfil D7, las blancas comienzan las acciones en el ala del rey con G4, dama C8, H4 y rey H8. Las negras pretenden jugar caballo G8 con el objetivo de iniciar el avance F5, pero llegan tarde porque el ataque de las blancas después de H5 es muy rápido.
sigue G por H5 y alfil por F6. Las blancas quieren mantener abierta la columna H, por lo que no querían hacer G por H5. Sin embargo, era posible hacer esto y conservar el útil alfil de casillas negras mediante el típico enroque largo y caballo G8. Era la jugada mucho mejor o mejor alternativa para las negras, puesto que seguir capturando peones facilita la apertura de la columna H, a lo que podría seguir ahora alfil por F6, alfil por F6 y tras dama H6 las negras están perdidas. Por lo tanto, la retirada caballo G8, pero entonces se mantiene el anhelo de las blancas de mantener la columna H abierta con torre por H5, F6 y alfil E3, seguido de un posible caballo H1, caballo G3, dama H2, alfil E2 y finalmente triplicar en la columna H con torre D a H1. Pero Ninsowi tenía su idea y realizó alfil por F6 y después de alfil por F6 torre por H5, manteniendo la columna H en su poder. La continuación de Ninsowi es más ambiciosa que lo que habíamos visto. No se contenta con una mínima ventaja posicional, sino que pretende reducir a todo el ejército negro a un estado de parálisis. Lasker señaló una posibilidad para las blancas que habría llevado por la fuerza al cambio de damas y de alfiles de casillas blancas, otorgando así la columna H a las blancas en un final excelente. Lo mencionado por Lasker fue dama H6, alfil G7 y dama por H5, H6, G5, F5, captura el paso G por F6, torre por F6, alfil H3, alfil E8, alfil por C8, alfil por H5, torre por H5, torre por C8 y rey E2. Así que esta es la continuación que había indicado Lasker, donde seguramente el blanco podría continuar con torre de A a H1, caballo G4 y presionar sobre el peón de H6 con una gran ventaja. Además, podríamos indicar también una posible futura maniobra caballo D1, caballo E3 y caballo F5, con lo cual el peón de H6 estaría atacado por las dos torres y los dos caballos, prácticamente indefenso. Pero esa era la técnica o el criterio de Lasker. Pero Ninsowi pretendía y lo logró jugar con más ambición por medio de torre por H5. Su adversario respondió alfil G7 y la maniobra caballo H1. Un cambio de plan. El caballo se dirige a la casilla F5 o H5 según convenga vía la casilla G3. Pero todavía queda otra acción que el blanco va a realizar, pero no se desespere. Esperemos cómo Ninsowi trata la estrategia de esta estructura en la India del rey. Su adversario, después de caballo H1, respondió con F6, dama H2. Otra de las ideas de caballo H1, ocupar la columna H con la dama y la torre. Ahora es forzado H6, caballo
G3, rey H7, alfil E2, torre G8, rey F2. Y no enroque en el flanco de dama, ya que las blancas también planean un eventual avance en la ala de dama mediante los movimientos futuros A3 y B4, pero lo veremos en el orden correcto más adelante. Para lograr la victoria, las blancas deben combinar ataques simultáneos en ambas alas. El flanco del rey negro por sí solo no presentaría un objeto de ataque suficiente, comentó Ninsowish. Por lo tanto, ahora su adversario puso la torre en H8, torre H4, dejando paso al caballo para que esta pieza sea más eficaz. Dama E8, torre G1, alfil F8, rey G2. El rey se pone primeramente en un lugar más seguro. Caballo B7, caballo H5, dama G6, F4, caballo a D8, alfil F3, caballo F7, con la esperanza de realizar la captura E por F4 y ubicar el caballo en E5 o en G5 según convenga a las negras. Caballo E2, rumbo a otra casilla de bloqueo, F5, alfil E7, rey H1. El rey aquí está muy seguro, protegido por todas sus piezas, las dos torres, la dama, el alfil y el otro caballo. Su adversario no podrá atacarlo en lo más mínimo. Rey G8, caballo de E a G3, rey F8, caballo F5 y torre G8. Desafortunadamente para las negras, la captura que tenían planificado E por F4 es imposible debido a caballo por F4, dama G5. Retirar la dama a H7 hubiera ocasionado un desastre también con caballo E6 jaque, alfil por E6, D por E6, caballo E5 y torre por H6, con lo cual las negras están completamente perdidas, perderán su dama. Por lo tanto, dama G5, pero igualmente respondido con la fuerte jugada torre H5, dama G8 y caballo por H6, con lo cual habría que abandonar. Torre G8 fue respondido por el gran Ninsowish con dama D2. Un magnífico reagrupamiento de acuerdo con la estrategia blanca de extender sus operaciones al otro flanco, comentó Ninsowish. La idea es jugar B3, A3 y en un futuro B4 con el fin de realizar, si es necesario, la ruptura de C5. Con este ataque, comento personalmente, las blancas también tratarán de distraer alguna pieza de las negras para defender este sector que está muy debilitado debido a que la mayoría de sus piezas están atadas a la defensa del ala de rey, pero allí las blancas no pueden ya realizar un progreso concreto y por eso lanzan una iniciativa en el ala de dama. Las negras respondieron con torre C8, torre H2 y rey E8. El rey huye, pero también le espera una cálida recepción en el flanco de dama. B3. Este es el orden correcto. Recuerde que hay que tener cuidado con los movimientos de peones, ya que A3 sería un error porque con A4 las negras fijan los peones de blancos del ala de dama y el plan de B4 con el posterior C5 no es factible.
Por eso Ninsowish realizó primeramente el avance B3. Rey de 8, A3, torre A8 para mantener la torre lista en caso de que se abra la columna A. Dama C1, alfil F8. Un error. La forma en que se controla el terreno más la movilidad superior de las blancas se traducen en un ataque muy fuerte, emparejado tanto en el ala de rey como en el ala de dama. En esta variante da un testimonio concreto de la exactitud de la visión estratégica de Ninsowish. Veamos un par de variantes donde se muestra la forma de conducir el juego en caso de haber jugado otro movimiento en lugar de alfil F8. Por ejemplo, torre C8 nuevamente, ya las negras no tienen un plan, se abre el ala de dama con B4, A por B4, A por B4, torre A8 y C5, la ruptura deseada. D por C5, caballo por E7, es necesario deshacerse de este fuerte caballo por el mal alfil con el objetivo de seguir el ataque en el ala de dama después de rey por E7, B por C5, B por C5, dama por C5 jaque, caballo D6, dama por C7, torre de A a C8 y dama B6. Y parece que la compensación de las negras por el peón es inadecuado. La ventaja del blanco es evidente. La otra línea en esta posición, en lugar de alfil F8, es llevar su dama a H7, con el objetivo de llevar su dama a H8 y el alfil a F8, pero esto fue sugerido por Tartakower. Sin embargo, esto no da resultado tampoco. Tras B4, A por B4, A por B4, dama H8, C5, alfil F8, C por B6, C por B6, torre C2, torre C8, torre por C8, jaque, alfil por C8, dama C6, ganando fácilmente. Así que esta posición sería también, bajo la sugerencia de Tartakower, perdida para las negras. Pero continuemos con la partida alfil F8, que culminó de la siguiente forma: caballo H4, dama H7, caballo por F6, dama H8, caballo por G8 y dama por G8. Las blancas han ganado calidad y peón solamente por un alfil, lo que se traduce en la posibilidad ya de que en este momento las negras podrían haber abandonado, pero Tartakower prefirió seguir jugando y Ninsowish remató el juego con G5, E por F4, G por H6, dama H7. Dama por F4, el rey de las negras sigue en evidente debilidad. Las torres y las piezas menores blancas siguen activas. Alfil por H6, dama F6 jaque, rey C8, caballo F5. Una buena jugada que fuerza a la eliminación de ese caballo con alfil por F5, E por F5. Rey B7, dama G6. Claramente que el cambio de dama ahora no sería posible debido a que después de la captura con el peón, el caballo estaría atacado, que es el encargado de defender el alfil, y sería capturado evidentemente por la torre de H2. Por lo tanto, las negras resisten con torre H8, pero ya el final es definitivo después del cambio de dama por H7, torre por H7, torre G6, torre C8, F6,
Ahora entrará en juego el alfil de casillas blancas. Torre H8, alfil G4, rey D8, alfil E6, amenazando eliminar el defensor del alfil de H6. Además que está capturando directamente al caballo. Rey E8, alfil por F7 jaque, rey por F7 y torre de H por H7. Así, Ninsowi logró el mayor éxito en torneos de su carrera ajedrecística. Este juego es tan famoso que, como habíamos dicho al principio, se le conoce como el bloqueo inmortal. Espero que la hayan disfrutado, hayan aprendido los mecanismos estratégicos para atacar tanto en el ala de rey como en el ala de dama y ambos simultáneamente. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!